Ahora bien, ese es un área del acontecer político, el otro área es lo de Fujimori. Tal como les dije, los fujimoristas, pero especialmente Alberto Fujimori, hace años hace la cosa con los pies. Para nadie es ningún misterio, salvo para los fujimoristas más recalcitrantes y absolutamente ciegos. Gracias por poner a Fujimori en pantalla. Y me da risa que salga de vocero Nano Guerra García, este charlatán que ha sido toda su vida antifujimorista. Por gente como él es que Keiko está donde está, de perdedora, por rodearse de caviares o rodearse de gente que es puro flor. Pero en fin, me da risa, ¿no? ¿Cómo se nota que el hombre se ha doblado, Nano Guerra García, con su labor congresal, que toda su ropita es nueva, ¿no? Gran negocio en la campaña y ser congresista. Pero el hecho es que Fujimori, y me estoy refiriendo a Alberto, hace años hace las cosas con los pies. Cuando llegó PPK, él quería salir y salir y salir y salir. Estaba picón con su hija porque había perdido la elección, 73 congresistas. Y en vez de esperar a recomponer, por ponerlo de alguna manera, el Tribunal Constitucional e ir a la anulación de su juicio por todos los vicios que uno puede signarle o argumentarle, no, él quería salir, quería salir, quería salir. Y lo mandó a Kenji a apuñalear a la hermana y lo mandó a Kenji a juntar, a dividir, a escindir la bancada de Keiko con los Avengers. Y Kenji era PPK Lover y Nancy Lange Lover y ¿en qué terminó? En un juicio en donde a él lo van a terminar acusando de tráfico de influencias y de haber hecho una artilugio político, si cabe el término, para apoyar a PPK en su primera vacancia a cambio del indulto de su papá. En eso está. Fuera del IMAS y tal. Kenji va a terminar preso. Porque eso es evidente lo que pasó. Claro, para los ojos de los más fanáticos, como dicen, no, fue un indulto tan mentira. Hasta fue mal hecho desde el punto de vista formal, porque ni siquiera que se centraron en hacer bien el tema de la salud de Fujimori para que calce un indulto humanitario. Y eso hasta Keiko lo criticó. Y quien habla, ya no quiero volver a decir otra vez, dijo, esto va a tener consecuencias largas. Eso fue en diciembre del 2017. Entonces, ahora, los caviares que no le perdonen esa ni ninguna a Fujimori, no solamente le han puesto un impedimento de salir del país por el caso Pativilca, ya tiene 18 meses, a lo cual se ha tenido pues que someter, pues no va a decir, no me quiero someter porque la gente dirá, entonces te quiere fugar. Pero además, ya le bloquearon la anulación del indulto. Porque la Corte Interamericana metió su cuchara y Fujimori, por feo y horrible que suene, va a terminar muriendo en la cárcel. Y yo veo prácticamente imposible que salga en las próximas horas, inclusive después, o mejor dicho, y peor aún, después de la sesión que va a haber en la Corte Interamericana, donde hasta Nakazaki ha querido estar y no lo van a dejar estar. Veamos la nota. Que no admitiremos ninguna intromisión sobre las decisiones de los tribunales de nuestro país. Consideramos que es fundamental respetar las decisiones supranacionales en concordancia además con un precedente que se ha generado a raíz de los casos Barrios Altos y La Cantuta. La situación en torno a la libertad de Alberto Fujimori ha dividido, como siempre, a la política peruana. Hay que preservar, y como grupo fujimorista vamos a preservar y que se haga preservar la salud de Alberto Fujimori. Y es próximo a cumplir 84 años y que padece una serie de patologías, pero la patología más grande que lo agrava y lo complica es justamente la falta de autoridad. En medio de toda esta bronca, con fujimoristas pidiendo que no se respete la solicitud de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que recomienda al Estado peruano abstenerse de ejecutar la liberación de Alberto Fujimori, el exdictador continúa preso en el penal de Barbadillo y todo parece indicar que así seguirá al menos hasta el 6 de abril, fecha en la que se realizará la sesión de audiencias de la Corte en la que conoceremos la decisión completa. Los derechos humanos son fundamentales y los tenemos que cuidar. Para cuidarlos no los podemos degradar de esta forma, ¿no? Para mí es una aberración que se diga que existe un derecho humano a que una persona esté presa. Eso no tiene ningún sentido, ¿no? Eso no es un derecho humano. Incluso desde el Poder Judicial empezó la presión para que no liberen al chino, al menos no por ahora. A través de su procurador Marco Palomino envió un escrito ante el TC para que se abstenga de ejecutar la sentencia que dispone la excarcelación de Fujimori. Quien se opone a todo esto es Helio Riera, el abogado de Alberto Fujimori, que ha enviado un documento a la Corte Superior de Justicia de Ica, insistiendo en la liberación de su patrocinado.
Es tan contundente el documento enviado por la CIDH como para impedir un fallo del Tribunal Constitucional. Según el abogado constitucionalista Lucas Gersi, la resolución de la Corte es cuestionable porque actúa en base a criterios políticos. Y además esta Corte ha pervertido totalmente el significado de lo que son los derechos humanos. Los derechos humanos son los derechos fundamentales de toda persona. La vida, la libertad, la integridad. Pero la Corte, en vez de defender la concepción verdadera de derechos humanos, ha interpretado que el derecho humano de las víctimas consiste en que Fujimori esté en la cárcel. El 6 de abril la Corte Interamericana tendrá una sesión donde verá más a detalle el fallo del TC que validó el indulto a Fujimori. Gersi cree que el tribunal debe enviar un abogado para que durante esa sesión defienda su fallo. Y por parte del Tribunal Constitucional, lo que el Tribunal Constitucional debería hacer es exigir que un abogado que represente al Tribunal Constitucional participe en la sesión, en la audiencia que ha convocado a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Pero me da la impresión que eso no ha ocurrido. Para quienes dicen que hay pactos a los que el Perú está adscrito y los cuales lo obligan a cumplir el fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Gersi tiene una opinión personal muy particular, que el Perú debe salirse de esos tratados porque considera que no le han sumado nada, y hacerlo no tendría por qué convertirnos en una paria del continente como dicen algunos. Estados Unidos no reconoce la jurisdicción de la Corte y Canadá tampoco, y ninguno de esos dos países son parias. República Dominicana tampoco reconoce lo que dice la Corte y tampoco es una paria. Argentina emitió una sentencia muy interesante diciendo que la Corte Suprema de Argentina va a estar por encima de lo que dice la Corte y Argentina tampoco es un país paria. Entonces esa es una exageración. Todo parece indicar que Alberto Fujimori seguirá en prisión y que por más que su familia y partidarios reclamen la última palabra, por ahora la ha tenido la CIDH. Corte Interamericana de Derechos Humanos ideologizada, sí seguro, yo creo, como lo dice en unos segunditos el almirante Cueto. Keiko tuvo 73 congresistas. ¿Qué hizo con esos 73 congresistas? Porque es mentira el obstruccionismo a PPK, eso es mentira. Le firmó todo lo que le tenían que firmar. Lo sacó a Saavedra, el procas ministro de Educación, que tenía arreglado a toda la prensa con unos hipercontratazos del MIN, el Ministerio de Educación, ¿no? Fuera que el Grupo del Comercio le hacía todas las titulaciones, todos sus libros y todos sus muertos, sus heridos. Un inmenso poder. Pero fuera de eso le dio todo. ¿Por qué Keiko en ese momento, si tenía el poder, ¿no es cierto? ¿Por qué no se dedicaron a hacer lo que tenían que hacer para con el padre, es decir, cambiar el TC desde el punto de vista absolutamente legal, pedir la anulación de ese fallo que tenía vicios, hasta lo que ya todo el mundo sabe que San Martín casi hace la sentencia condenatoria un año antes, ¿no? Fuera de las nuevas pruebas, lo que ustedes quieran, ¿no? De que lo enjuician y lo sentencian por el tema de los derechos humanos precisamente, ¿no es cierto?, como delito de lesa humanidad, para que no lo indulten. Eso lo hizo adrede San Martín, y a eso viciaba, como ayer lo explicó y mucho mejor que yo ciertamente el doctor Aníbal Quiroga. No hicieron eso, no salimos de la Corte. ¿Se dedicó a qué? ¿No es cierto? A ver cómo su imagen la destrozaba la prensa como la cuca, la mala. Y ella no hizo nada, porque ella iba a los mismos programas donde la maleteaban, dejaba que la maleteen, y todos sus congresistas fueron blanditos con los medios de comunicación que la destrozaban. En vez de cuadrarlos y decir, esto no es así, yo no soy obstruccionista, tráigame al dueño acá, hermano, porque tú eres un parlante el dueño. ¡Pac! No lo hizo. Entonces todo el mundo la odia. Esa es la realidad. Por mucho que no lo quieran entender. Comienza el día con el primer magazine del Perú. Noticias, reportajes, entrevistas, efemérides, cultura, mercados, espectáculos y todos los deportes. Con el mejor análisis del acontecer político. De lunes a sábado de 6 a 10 de la mañana. Por Willax Televisión y PBO Radio 91.9 FM. La radio con fe. Los astros te serán propicios en PBO. En Facebook, Twitter y YouTube. Suscríbete y activa las notificaciones.